Como ya lo hemos hablado en el video anterior, las creepypastas han sido parte del internet desde hace ya un tiempo, con historias como Slenderman, Dog, entre otros, han causado terror dentro de la comunidad de internet, pero lo que veremos el día de hoy será algo diferente. Algo completamente bizarro, y que hará que se te erice la piel. En el video de hoy veremos los 5 creepypastas más aterradores del internet, sin más relleno. Para llegar a los 8 minutos de video, comencemos con el video ya. El fin de Ronald McDonald's. Según dice la leyenda urbana, el canal oficial del estado de Indiana realizó hace un tiempo el reportaje de un caso insólito. Se trataba del payaso Ronald perteneciente a una de las tantas tiendas McDonald's en México. Al parecer, durante una noche, 2 individuos iban a tomarse una foto junto al muñeco del payaso que se encontraba en una banca como decoración. Uno de los individuos se sentó al lado del payaso con el propósito de que su amigo le tomara una foto junto al muñeco. De pronto, y de la nada, el sujeto a ser fotografiado expresó: "Estoy muy cansado". Mientras terminaba un bostezo, cuando para sorpresa de su compañero y él, el payaso habló. Yo también. En tanto, bajaba su pierna y el brazo de la banca. El tipo al lado sufrió un infarto al instante, posiblemente por la impresión, mientras su compañero corría a relatar el suceso con desesperación a quienes encontraba en su camino antes de caer en coma. Las autoridades de México decidieron investigar el caso revisando la cámara de seguridad del McDonald's susodicho, confirmando los movimientos del payaso y la veracidad del hecho. Incluso, para alimentar la sorpresa general, se encontraron más detalles. Al revisar las grabaciones de noches anteriores, pudieron observar al payaso levantándose completamente de la banca. Tras este extraño, e inexplicable, incidente, se dice que el director de la cadena de McDonald's dio la orden de retirar a todos los payasos Ronald McDonald's del país, mandándolos a incinerar, razón por la cual actualmente no se encuentran muñecos colocados en la banca. Se desconoce el paradero y la situación actual de los individuos involucrados desde entonces. De expresionless. En junio de 1972, una mujer apareció en el hospital Cedar Sinai vestida únicamente con una bata blanca cubierta de sangre. Esto, en sí mismo, no debería sorprender, ya que la gente suele tener accidentes cerca y acudir al hospital más cercano para recibir atención médica, pero hubo 2 cosas que hicieron que quienes la vieron vomitaran y huyeran aterrorizados. La primera es que no era exactamente humana. Se parecía a algo parecido a un maniquí, pero tenía la destreza y fluidez de un ser humano normal. Su rostro era tan impecable como un maniquí, sin cejas y manchado de maquillaje. Había un gatito apretado en sus mandíbulas tan anormalmente que no se veían dientes, y la sangre seguía saliendo por encima de su bata y al suelo. Luego se lo sacó de la boca, lo tiró a un lado y se desplomó. Desde el momento en que cruzó la entrada hasta que la llevaron a una habitación de hospital y la limpiaron antes de ser preparada para la sedación, estuvo completamente tranquila, inexpresiva e inmóvil. Los médicos consideraron mejor sujetarla hasta que llegaran las autoridades y ella no protestó. No pudieron obtener ningún tipo de respuesta de ella y la mayoría del personal se sentía demasiado incómodo para mirarla directamente más de unos segundos. Pero en cuanto el personal intentó sedarla, ella contraatacó con una fuerza extrema. 2 miembros del personal tuvieron que sujetarla mientras su cuerpo se incorporaba en la cama con esa misma expresión vacía. Dirigió sus ojos sin emociones hacia el doctor y hizo algo inusual. Sonrió. Mientras lo hacía, la doctora gritó y la soltó por el shock. En la boca de la mujer no había dientes humanos, sino largas y afiladas espinas. Demasiado largo para que su boca se cierre del todo sin causar daño. El médico la miró un momento antes de preguntar: ¿Pero qué demonios eres? Ella se inclinó el cuello hasta el hombro para observarle, aún sonriendo.
Hubo una larga pausa, la seguridad había sido alertada y se oía venir por el pasillo. Al oírles acercarse, ella se lanzó hacia adelante, hundiendo los dientes en la parte delantera de su garganta, arrancándole la yugular y dejándolo caer al suelo, jadeando por aire mientras se atragantaba con su propia sangre. Se levantó y se inclinó sobre él, su rostro acercándose peligrosamente al suyo mientras la vida se desvanecía de sus ojos. Se inclinó más cerca y le susurró al oído. Yo soy Dios. Los ojos del doctor se llenaron de miedo mientras la veía alejarse tranquilamente para saludar a los guardias de seguridad. Su última visión sería verla devorar uno a uno. La doctora que sobrevivió al incidente la llamó la sin expresión. Nunca volvió a verla. Polybius. Hay una vieja leyenda urbana que gira alrededor de las máquinas recreativas que tuvieron su época dorada durante los años 80 y 90. Según cuenta la historia, en una fría noche de 1981, una galería de recreativas de Portland, Oregón, recibió un pedido muy especial. Sin embargo, esta tienda no fue la única. Se distribuyeron un puñado de estas máquinas a través de la ciudad. Según se decía, todavía estaba en etapa de prueba. Durante el corto período que estas recreativas estuvieron a disposición del público, aquellos que la jugaban decían tener pesadillas o despertarse en el medio de la noche sumidos en un pánico inexplicable. Hubo otros que reportaron que el juego les trajo severos problemas de memoria. Y lo más terrible de todo es que, al finalizar de jugar, decían tener un gran odio por la máquina que luego desaparecía gradualmente. Y así sin aviso, volvían a tener ganas de jugarlo, como si fuese una adicción. Otras personas dijeron que al terminar de jugar no recordaban bien de qué se trataba, por eso los datos son tan esquivos. Como suceden con todos los mitos. Se decía que el remitente del envío era una compañía con nombre alemán llamada Sinneslöschen, que traducido sería algo como Pérdida de los sentidos. Más allá de todo lo que acabamos de decir, eso es solo el principio, la base de la leyenda. Algunos testigos han jurado haber visto hombres vestidos de traje negro observando la máquina y tomando notas de quienes habían hecho las puntuaciones más altas y hasta cambiando la configuración del juego. Por supuesto, no hay manera real de probar estas cosas, pero algunas personas han dicho que en ciertas ocasiones estos hombres misteriosos olvidaban cerrar la pantalla de configuración, que era una especie de menú donde se activaban y desactivaban cosas como índice de suicidio, terrores nocturnos, amnesia o alucinaciones auditivas, algo así como un debug menú, pero más escalofriante. Esta es solo una parte de la información recopilada a través del tiempo. Es difícil de creer todo esto, sobre todo viniendo de una época tan distante. A simple vista parece ser la mejor campaña de marketing para promocionar un juego, pero mientras más nos metemos en la historia, más podemos ver la profundidad a lo que llega, ya que todavía hay más por develar. Todavía sigue siendo un misterio lo que realmente sucedía con las personas que jugaban Polybius, si es que existió, pero yendo para el lado más paranormal, algunas personas dijeron que mientras jugaban podían ver por el rabillo del ojo cómo se formaban rostros fantasmales que se acercaban a la pantalla. Aseguran, incluso, que, de vez en cuando, aparecían mensajes subliminales, imposibles de leer. Una persona juró que pudo llegar a distinguir. Pero lo que da miedo no es la historia en sí, sino jugarlo, ya que hicieron una recreación basada en los relatos de la gente. El rastrillo. En el año 2003 en Estados Unidos, principalmente en el área rural de Nueva York, ocurrieron una serie de extraños eventos que involucraban a una extraña criatura humanoide. Los medios locales cubrían la noticia, pero de pronto todo quedó en el olvido. La mayoría de los registros en línea y escritos de la criatura fueron misteriosamente destruidos y muy poca información quedó intacta. Pero investigando un poco se ha podido conocer algo escueto sobre la criatura. En el diario de un marinero del año 1691 decía: Vino a mí en un sueño. Desde los pies de mi cama sentí una sensación. Se llevó todo. Debemos volver a Inglaterra. No debemos volver aquí por órdenes del rastrillo. La entrada de un diario 1880 mencionaba: Experimenté un gran terror. He experimentado el terror más grande.
Veo sus ojos cada que cierro los míos. Son huecos. Negros. Me vieron y me perforaron. Su mano mojada. No dormiré. Su voz. Nota de suicidio de 1964. Mientras me preparo para tomar mi vida, siento necesario mitigar cualquier dolor o culpa que pueda provocar mediante este acto. No es culpa de nadie más que de él. La primera vez, desperté y sentí su presencia. La segunda, desperté y lo vi. La tercera, desperté y escuché su voz, y vi sus ojos. No puedo dormir por terror de lo que pueda pasar la próxima vez que lo encuentre. No puedo despertar jamás. Adiós. Hallado en la misma caja de madera había 2 sobres vacíos dirigidos a William y Rose, y una carta personal sin sobre. Querida Linie, recé por ti. Dijo tu nombre. Y en época reciente, de un testigo en el 2006. A las 4 am, me desperté pensando que mi esposo había ido al baño. Aproveché para jalar las sábanas, pero él seguía ahí, me vio, suspiró y retiró sus pies de la orilla de la cama tan rápido que su rodilla casi me tiró. Me agarró y no dijo nada. Al pie de la cama, sentado y viéndonos de lejos, había lo que pensé que era un hombre desnudo, o un gran perro sin pelo de algún tipo. Su posición era perturbadora y no natural, como si hubiese sido golpeado por un automóvil o algo así. En un movimiento veloz, la criatura rodó al lado de la cama. Fui tras la criatura. Cuando llegué al pasillo, estaba agachado y jorobado a unos 6 metros a la distancia, cubierto de sangre. Encendí la luz y vi a mi hija, Clara. Estaba muy lastimada y habló solo una vez más en su corta vida. Dijo, él es el rastrillo. Mi esposo chocó su auto esa noche, mientras intentaba llevar a nuestra hija al hospital. No sobrevivieron. Investigando un poco por mi cuenta después de que todos parecían ignorar la situación, encontré a un hombre en otra ciudad vecina que tuvo una historia similar. Él conocía a otras 2 personas que habían visto a la criatura. Nos tomó a los 4 casi 2 años de buscar en internet y escribir cartas para obtener una pequeña colección de lo que creíamos que eran registros del rastrillo. Ninguno dio detalles, historia o seguimiento. Una jornada involucraba a la criatura en sus primeras 3 páginas, y nunca mencionada de nuevo. No he visto al rastrillo desde que arruinó mi vida, pero sé que ha estado en mi habitación mientras dormía. Sé y temo que un día despertaré para verlo de pie, mirándome fijamente. Puerta de la mente. En 1983, un equipo de científicos profundamente piadosos llevó a cabo un experimento radical en una instalación no revelada. Los científicos habían teorizado que un humano sin acceso a sentidos ni formas de percibir estímulos podría percibir la presencia de Dios. Creían que los 5 sentidos nublaban nuestra conciencia de la eternidad, y sin ellos, un ser humano podría establecer contacto con Dios mediante el pensamiento. Un anciano que afirmaba no tener nada por lo que vivir fue el único sujeto de prueba que se ofreció voluntario. Para purgarle de todos sus sentidos, los científicos realizaron una operación compleja en la que se cortó quirúrgicamente toda conexión nerviosa sensorial con el cerebro. Aunque el sujeto de prueba conservaba toda la función muscular, no podía ver, oír, saborear, oler ni sentir. Sin ninguna forma posible de comunicarse o siquiera de percibir el mundo exterior, estaba solo con sus pensamientos. Los científicos le vigilaban mientras hablaba en voz alta sobre su estado mental en frases confusas y arrastradas que ni siquiera podía oír. Tras 4 días, el hombre afirmó oír voces susurradas e ininteligible en su cabeza. Suponiendo que se trataba de un inicio de psicosis, los científicos prestaron poca atención a sus preocupaciones. 2 días después, el hombre lloró porque podía oír a su esposa fallecida hablar con él y, aún más, podía comunicarse de vuelta. Los científicos estaban intrigados, pero no convencidos hasta que el sujeto empezó a nombrar a sus parientes fallecidos. Les repitió información personal que solo sus cónyuges y padres fallecidos habrían conocido. En ese momento, una parte considerable de los científicos abandonó el estudio. Tras una semana conversando con el fallecido a través de sus pensamientos, el sujeto se angustió, diciendo que las voces eran abrumadoras. Aparentemente, en cada momento despierto, su conciencia era bombardeada por cientos de voces que se negaban a dejarle en paz.
Con frecuencia se lanzaba contra la pared, intentando provocar una respuesta de dolor, y suplicaba a los científicos sedantes para poder escapar de las voces durmiendo. Esta táctica funcionó durante 3 días, hasta que empezó a tener terrores nocturnos severos. Repetía que podía ver y oír al fallecido en sus sueños. Solo un día después, el sujeto empezó a gritar y a arañar sus ojos no funcionales, esperando percibir algo en el mundo físico. Ahora histérico, dijo que las voces de los muertos eran ensordecedoras y hostiles, hablando del infierno y del fin del mundo. En un momento dado, gritó. No hay cielo, no hay perdón. Durante 5 horas seguidas. Continuamente suplicaba ser asesinado, pero los científicos estaban convencidos de que estaba cerca de establecer contacto con Dios. Tras otro día, el sujeto ya no podía formar oraciones coherentes. Aparentemente enfadado, empezó a morderse trozos de carne del brazo. Los científicos irrumpieron en la cámara de pruebas y lo ataron a una mesa para que no pudiera suicidarse. Tras unas horas atado, el sujeto detuvo sus luchas y gritos. Miró fijamente al techo mientras lágrimas le surcaban silenciosamente la cara. Durante 2 semanas, tuvo que rehidratarse manualmente por el llanto constante. Finalmente, giró la cabeza y, a pesar de su ceguera, mantuvo contacto visual enfocado con un científico por primera vez en el estudio. Susurró. He hablado con Dios, y Él nos ha abandonado. Y sus signos vitales cesaron. No hubo una causa aparente de la muerte. Y con todo esto hemos repasado a algunos de los creepypastas más aterradores. Cuéntame en los comentarios qué te ha parecido este top, o si tú pondrías alguna otra creepypasta. No olviden poner en los comentarios un tema para un futuro video para el canal. También quiero agradecerles por el apoyo y el amor que le están dando al canal, cada vez vamos haciendo más grande esta comunidad, muchas gracias. Sin más que decir, me despido, nos vemos en la siguiente entrega, chao.